¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Antes de empezar voy a tratar de asegurarme de que se escucha bien. Simplemente voy a mirar cómo se escucha. Ténganme un poquitín de paciencia. Así que vamos a ver. Cualquier cosa, ustedes me dicen si se escucha bien o no. Me avisan. Denme un segundo y ya estoy con ustedes. Muy bien. A ver. Segundo. A ver si se escucha bien. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo se escucha? Si alguno me está escuchando, puede avisarme. ¿Se escucha bien? Bueno, supongo que me escuchan bien. Cualquier cosa me van avisando. Vamos a empezar con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que me escuchen bien. Si no me escuchan, me avisan. Estaba tratando de tantear eso, pero espero que todos estén escuchando bien. Voy a empezar, antes de empezar propiamente con lo que tenía pensado, voy a empezar con las preguntas de ustedes. En el post que dejé así para que ustedes hicieran preguntas. La primera pregunta que voy a leer es la siguiente. Buenas tardes, Padre. Mi pregunta es, ¿cómo lograr dominar la carne? ¿Cómo dominarse a sí mismo? Y también quisiera saber si se puede en uno mismo ir como ejercitando la fuerza de voluntad. Ante todo quiero recordar, este es el segundo video que estoy haciendo. El primero lo hice hace unas semanas atrás. Ese video lo supongo en el día de hoy. O sea, supongo que lo han visto, si no pueden buscarlo y verlo. Y después aclaro que esta es una plática para aquellos católicos que más o menos entiendan el tema de la castidad, ¿no? Quizá algún día hablaré este tema con gente no católica, pero este video va dirigido a los católicos que intentan vivir la vida espiritual por una parte y que más o menos el tema de la castidad lo entienden, más o menos, o sea, siempre el tema de la castidad es un tema que uno nunca termina de aprender, ¿no? Pero simplemente para que lo tengan en cuenta eso. Hay varios consejos de cómo dominar la carne, muchísimos consejos. Ante todo está el tema de la oración, que hay que tener una fuerte vida de oración, porque el tema de vivir la castidad, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es una gracia de Dios. Por nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder hacer nada. O sea que es una gracia de Dios. Ante todo hace falta mucha oración y hace falta también penitencia. Y la penitencia, no estoy hablando solamente de la penitencia así como el ayuno, como el cilicio, como ese tipo de cosas. Por ejemplo, una penitencia que uno puede hacer, que es una penitencia a veces muy, muy buena, es privarse de lo lícito.
una de las cosas que uno tiene que darse cuenta es que para poder evitar el pecado mortal, ante todo, hay que evitar el pecado venial. Y no solamente el pecado venial, sino inclusive las imperfecciones. La persona que solamente lucha contra el pecado mortal, que dice, bueno, no quiero caer en pecado mortal, está muy bien, pero eso es quedarse al borde del precipicio. Me quedo al borde del precipicio, un vientito me tira, ¿no? Para poder realmente luchar contra el pecado mortal, hay que luchar contra el pecado venial y hay que luchar contra las imperfecciones. Por ejemplo, una gran penitencia que uno puede hacer es el tema de la vista. El tema de la vista es importante porque muchos dicen, bueno, mirar no es pecado. Es cierto, hay veces que mirar, depende de lo que uno mira, obviamente, no estoy hablando, mirar pornografía es pecado, obviamente, ¿no? Pero me refiero, cuando uno mira una cosa bonita, o una chica bonita, o un chico que me atrae, en el caso de las mujeres, bueno, es como que uno tiene que también saber que por la vista entra la concupiscencia. Entonces, no es que necesariamente esté mal admirar la belleza de las personas, pero uno tiene que saber, bueno, no está mal, pero si no me privo de lo lícito, tampoco me voy a privar de lo ilícito. Así que la oración ante todo el Santo Rosario es más que importante. Lo mismo la confesión frecuente, la comunión frecuente. También uno puede agregar la hora de adoración al Santísimo. La penitencia como el ayuno los viernes también, pero también hay que aprender a privarse de las cosas lícitas, ¿no? Porque de esa manera, privándonos de lo lícito, vamos a fortalecer la voluntad como para después estar fuertes en el momento de la tentación, ¿no? Y después, bueno, es una gracia que hay que pedirla todos los días, la gracia del dominio de sí mismo. Y otra cosa que realmente quiero agregar con respecto a esto es que es una cosa esta más que importante, porque esto es importantísimo. Uno tiene que buscar vivir la caridad con el prójimo. Pensemos en la caridad. Por ejemplo, ante una tentación contra la pureza, estamos tratando en nuestra mente como objeto a esa mujer o a ese hombre. En el caso de las mujeres a ese hombre, en el caso de los hombres a esa mujer. Y uno dice, si realmente amo a mi prójimo, no lo puedo tratar como objeto. Muchas veces las caídas contra la castidad, la raíz pueden ser muchas cosas. Puede ser que, bueno, uno realmente es muy carnal, uno es muy perezoso. A veces cuando uno no está haciendo nada, ahí se mete el demonio, ¿no? Muchas veces las faltas contra la caridad son por una gran tristeza, por una gran frustración, que uno busca un escape. Hay muchas causas, ¿no? Pero una de las causas es la falta de caridad hacia el prójimo y sobre todo el egoísmo. El hecho de no pensar en el prójimo, el hecho de pensar en nosotros mismos. Porque, en definitiva, por ejemplo, pecados como los pecados así, con los actos impuros con uno mismo. Cuando digo actos impuros con uno mismo, me refiero, por ejemplo, a masturbación, ¿no? En definitiva, uno está tratando como un objeto a esa persona que se imagina, o digamos, está, como se dice en inglés, objectified, o sea, uno está tratando como objeto a esa persona que uno se imagina, ¿no? Entonces, el agarrar y pensar en el amor al prójimo nos puede ayudar muchísimo a no tratar a las personas como objetos, ¿no? Ya después voy a dar consejos también concretos con respecto a esto. Pero esto un poquito para responder esta pregunta que me hacía Altar del Cielo, ¿no? Todas estas cosas que acabo de mencionar ayudan a tener dominio de sí mismo y ayudan también a ejercitar la voluntad, ¿no? Y después, bueno, acordémonos el tema de no estar sin hacer nada. O sea, aún en tiempos que no estemos trabajando, tratemos de siempre tener nuestra mente ocupada con algo, aunque sea con recreación, con una buena película, si uno está descansando. Porque donde no trabaja
uno, trabaja el demonio. Es un poco así. Después voy a completar esta pregunta con mi plática de hoy, ¿no? Después otro dice, padre, sería bueno que recordara a los padres varones cuidar cómo se visten sus hijas, que ejerzan su autoridad para salvar sus propias almas y la de las prole. Yo agregaría hijas e hijos, porque, digamos, las dos cosas, ¿no? Es cierto que la mujer que se viste mal, digamos, como habíamos dicho en algunos posts, digamos, es objeto de tentación para el hombre, pero también el hombre puede ser objeto de tentación para la mujer. Eso es así. Por ejemplo, cuando uno va a misa, está mal usar minifalda, en el caso de las mujeres que usan minifalda demasiado corta, o está mal usar pantalones cortos, por ejemplo. Cuando uno va a misa con los boxers o con los pantalones cortos, también está mal eso, ¿no? En el sentido de que los padres, en ese sentido, son responsables de educar bien a sus hijos, pero hay un tema que a los hijos también hay que explicarles el porqué, ¿no? Es importante explicarles el porqué. Muchas veces, hoy en día, muchas mujeres no entienden por qué no se tienen que vestir. Por ejemplo, el post que hice de la mujer que se viste provocativamente, que yo conté la historia personal, que una vez fui a dar una plática a una iglesia y resulta que estaba con una parroquiana y delante mío había una chica que estaba súper mal vestida. Y yo le dije a la parroquiana después de 5 minutos, mira, vamos, sentémonos en otra parte porque con esta muchacha acá adelante yo no me puedo concentrar. Yo no la estaba mirando, de hecho, estaba tratando de concentrarme, pero claro, estaba la muchacha demasiado enfrente mío, muy mal vestida, y era, o sea, es como que al hombre el instinto natural, naturalmente a uno se le va la mirada. Entonces dije, no la quiero mirar, y de hecho, gracias a Dios, no la miré, pero vamos a sentarnos a otra parte, ¿no? El tema está que, por ejemplo, en todo hombre, y eso es súper natural, ¿no? En todo hombre está el impulso sexual. Y ciertamente, sobre todo cuando la mujer es muy bonita, y sobre todo cuando la mujer tiene muy buen cuerpo y todo ese tipo de cosas, si está mal vestida, y ciertamente que ese impulso sexual al hombre le funciona. Entonces, por eso, me parece que un buen conocimiento de cómo funciona la sexualidad del hombre ayudaría mucho a las mujeres a vestirse bien, ¿no? Aclaro, no es justificación que una mujer esté mal vestida, no es justificación de que uno la ande mirando y uno ande, por ejemplo, tratándola como un objeto en la mente. Hay que ser justos, no hay que caer ni en el feminismo ni en el machismo. O sea, el hombre que peca, el hombre que cae en el pecado impuro, y que realmente, o el hombre que, no sé, manoseó a una mujer, no puede decir, bueno, la manoseé porque me tentó, la vi mal vestida, bueno. Pero en realidad tienes que ser castigado y tienes que ir a la cárcel porque justamente no justifica que tú, digamos, manosees a una mujer simplemente porque ella estaba mal vestida, ¿no? Pero lo que vamos aquí es importante explicarles a los hijos y a las hijas por qué se tienen que vestir bien, ¿no? Lo mismo, a un hijo le puede decir pantalón corto en la misa, no, porque no es estás delante del santo sacrificio de Cristo en la cruz, no estás en la cancha, no estás en un lugar. Piensa cómo te vestirías para ver una persona importante. Hay ciertos lugares donde uno no puede vestirse si no es de traje. Bueno, Cristo es mucho más sencillo, pero hay que recordar que estamos delante del Dios hecho hombre y estamos en el santo sacrificio de la misa. O sea, es importante vestirse para Dios, o sea, buscando que justamente demos gloria a Dios con nuestra vestimenta también. Con esto brevemente así, ¿no? Después hay otra que dice, Mercedes, otra señora que dice, Mercedes acá, la castidad está perfectamente clara en la Sagrada Escritura, los eunucos. Yo no tengo dudas ni ningún problema con eso, pero hay una castidad de la que nadie habla.
de una que es impuesta por uno de los cónyuges, ya que uno de ellos ocultó su impotencia sexual antes del matrimonio. Siendo así, uno de ellos queda obligado a permanecer casto so pena de pecado mortal. El cónyuge que ocultó una realidad por varios años ha dicho que acudirá a buscar ayuda profesional, pero jamás lo ha hecho. Me parece que es un tema importante. ¿Qué opina y qué recomienda la Iglesia con respecto a esto? Ambos se aman, pero sin poder consumar su matrimonio. Ojalá pueda dar un consejo ante esta realidad en algunos matrimonios. Gracias. El tema está que si el cónyuge, más bien dicho, si alguien oculta su impotencia antes del matrimonio, ese matrimonio es nulo. Porque justamente la impotencia impide a la persona contraer matrimonio. O sea, acá hay una realidad, y es que el matrimonio tiene dos fines. Uno es la santificación de los esposos, y otro es la procreación, o sea, la extensión de la prole. Entonces, el tema también de los fines del matrimonio en cuanto a la cuestión sexual, o sea, cuando uno realiza el acto sexual con el cónyuge, por una parte está la parte unitiva y por otra parte está la parte procreativa. Y es como que ninguno de estos dos fines se cumplen al haber impotencia, ¿no? Entonces, si el cónyuge actual ocultó su impotencia a la persona con la cual se casó, ese matrimonio es nulo, o sea, ese matrimonio nunca fue bendecido por Dios, entonces la persona tiene derecho a la nulidad matrimonial, ¿no? Esa es la cuestión. Es decir, para uno poder casarse, uno tiene que conocer perfectamente a la otra persona. Y uno tiene que ser libre de poder realmente elegir a esa persona. Entonces, si uno pensó que esa persona, era una persona normal, que podía casarse, tener hijos, todo bien, pero esa persona era impotente y lo ocultó, sabiendo que era impotente, no se lo dijo al cónyuge, entonces ese matrimonio de por sí es nulo. Porque además la impotencia ya de por sí hace nulo el matrimonio, ¿no? Una pregunta que puede surgir acá es la infertilidad. ¿Qué pasa con la infertilidad? No es lo mismo impotencia que infertilidad. Yo creo que la mayoría de ustedes eso lo sabe, ¿no? Porque la persona infértil puede unirse, aunque la cuestión procreativa no se da. Pero al menos está la posibilidad, primero está la posibilidad de la adopción, pero después está la posibilidad de la unión, ¿no? O sea que la unión se da por un problema físico, por un problema biológico, la persona no puede procrear, pero la infertilidad no es causa de nulidad matrimonial, aunque la persona, si sabe que es infértil, se lo tiene que decir a su futuro cónyuge, en el caso de que lo sepa. En muchos casos esas cosas, la infertilidad uno no la descubre hasta que en concreto uno no intenta tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, si realmente uno no sabía que realmente uno era infértil, bueno, no es culpa de uno, eso no es motivo de nulidad matrimonial, ¿no? Pero la impotencia sí, la impotencia es causa de nulidad matrimonial y de por sí la impotencia hace nulo el matrimonio. Eso como para que lo sepan, ¿no? Quizás usted me está preguntando, bueno, en realidad la persona no quiere separarse, se aman, todo lo que uno quiera. Bueno, eso ya es una decisión personal, ¿no? Es una decisión personal de cada uno, pero también la Iglesia en estos casos considera que el matrimonio es nulo por la situación de la impotencia, ¿no? Después está en la persona pedir la nulidad matrimonial o no, pero de por sí está ese derecho de parte del cónyuge afectado por esta situación. Si lo quiere hacer o no el cónyuge es otro tema. Muy bien. Entonces vamos a
la otra pregunta, a ver si... Me imagino que había más preguntas. A ver... Me imagino que sí, que había... Me pareció haber visto más preguntas. Un segundito. Estamos casi ante la última pregunta aquí. Acá hay un muchacho, Gustavo Alfonso, que no hizo una pregunta, sino que hizo una afirmación. Dijo, no es bíblico. Supongo que se referirá a que la castidad no es bíblica. Bueno, digamos, este post es para católicos, como bien lo dije, pero la castidad sí es bíblica. Cristo habla, primero que Cristo no se casó, y después, por otra parte, Cristo habla de los eunucos por el reino de los cielos, que algunos se han hecho eunucos por el reino de los cielos. Eso está en Mateo capítulo 19, versículo 12. Y por otra parte está el tema de San Pablo. San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, habla de que él querría que todos los hombres sean como él, o sea, que no se casen, ¿no? Ese es el asunto. Después ciertamente hay una diferencia entre castidad y celibato. El celibato, por ejemplo, somos los que vivimos el celibato, somos los sacerdotes, los religiosos. Los que no nos casamos renunciamos a la vocación matrimonial para justamente dedicarnos a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. O sea, el texto de Mateo 19:12 se refiere, más bien dicho, al tema del celibato, ¿no? Lo mismo San Pablo cuando dice, yo desearía que todos los hombres sean como yo, también se refiere, digamos, al celibato. Sin embargo, también San Pablo habla de, digamos, en la misma carta a los Corintios, habla también, digamos, de la castidad matrimonial, por ejemplo, de que los esposos ejerzan la continencia al menos por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, se habla de la castidad y se habla del celibato en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero hay que distinguir eso. El celibato somos aquellos que decidimos por vocación, porque Dios nos lo pide. No nos casamos porque buscamos consagrar nuestra vida a Dios y a la salvación de las almas. Pero después está la castidad, que la castidad la tienen que vivir todos. La tienen que vivir los solteros hasta el momento que se casan. Y después la tienen que vivir los casados, en el sentido de los casados viven la castidad matrimonial. Que esto ya lo expliqué en el primer video, ¿no? En el primer video hablé de este tema, si quieren realmente revisar este tema, lo pueden ver el primer video que grabé, ¿no? Pero muy brevemente, la castidad matrimonial, ¿qué cosa es? La castidad matrimonial significa la parte negativa, privarse de las relaciones íntimas entre los esposos por un periodo de tiempo, por los motivos que fuere. Puede ser porque, bueno, la mujer está embarazada y no puede tener relaciones. Puede ser que hayan hecho una promesa de no tener relaciones durante la cuaresma como un sacrificio, la hacen los dos juntos. Bueno, puede ser por muchos motivos, ¿no? Por una parte se privan de las relaciones íntimas, pero por otra parte aprovechan para amarse espiritualmente, que justamente esa es la parte más importante, ¿no? Es decir, uno se priva de la cuestión física, pero el amor espiritual permanece. Hay muchas maneras de amar espiritualmente. Por ejemplo, no sé, el esposo que cuida a la esposa cuando está enferma, por más que no puedan tener relaciones íntimas. Bueno, eso es un acto de amor espiritual, ¿no? Un acto de misericordia, una obra de misericordia con la esposa. O, por ejemplo, mientras están viviendo la castidad matrimonial, bueno, el esposo, no sé, busca que la esposa no trabaje tanto, que no se canse tanto, o la esposa al mismo tiempo busca que el esposo tenga una buena comida. Estamos hablando de justamente amar a la otra persona. Estoy mencionando cosas que de por sí son acciones que serían insignificantes en cuanto a la cuestión material, pero uno está buscando entregarse a la otra persona espiritualmente.
Esto lo expliqué más en detalle en el video anterior, así que, bueno, pueden ver ese video, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos las preguntas que me han hecho en esta... Voy a ver si hay alguna otra pregunta en el live, en este mismo... Bueno, voy a hablar un poquito del tema que pensaba hablar hoy, después de haber respondido sus preguntas. ¿De qué trata este segundo video sobre la castidad? La vez pasada habíamos explicado algunos temas. Habíamos dicho que para poder vivir la castidad había que querer vivir la castidad, había que rezar, había que hacer penitencia. En fin, los invito a ver el video anterior para que yo no tenga que repetir todo ahora. Pero la vez pasada habíamos hablado sobre todo de que para vivir la castidad hay que quererlo, hay que realmente proponérselo, ¿no? Quererlo. Santo Tomás, cuando la hermana le preguntó ¿cómo es posible ser santo? Y Santo Tomás dijo quererlo. Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hay que realmente proponérselo con todas las fuerzas. Pero después, la castidad es una gracia, hay que pedirla en oración. La castidad también hay que hacer penitencia. Y por otra parte, hoy quiero hablar de temas que me parece que son importantes para poder vivir la castidad, ¿no? La castidad, como dijimos, la tienen que vivir ante todo los sacerdotes, los religiosos la tenemos que vivir por nuestro celibato, ¿no? Nosotros directamente no tenemos relaciones con ningún ser humano, con ninguna mujer, en mi caso que soy hombre. Sin embargo, la castidad, como habíamos hablado anteriormente, no es un acto de simplemente flagelación, que uno dice, bueno, estoy viviendo la castidad, me estoy flagelando. No, la castidad es un acto de amor hacia el prójimo. El sacerdote, ¿por qué decide vivir casto toda su vida? Porque decide consagrarse a Dios, decide entregarle su vida a Dios y decide entregar su vida a la salvación de las almas. El sacerdote, por ejemplo, no tiene una familia, pero tiene 100, 200 familias en la parroquia, 1500 familias, y tiene que estar dispuesto a salvar las almas de esas familias. Si alguien necesita confesarse, si alguien necesita recibir la unción, si alguien necesita dirección espiritual, ¿no? Es decir, uno no se casa, uno se priva de la vida sexual y de tener una familia natural, no por rechazo al matrimonio, pero justamente para poder amar a todas las familias, para poder amarlo a Dios, para poder dedicarnos a la salvación de las almas. Ahora, también la castidad tiene que ser vivida por todas las personas que realmente quieran ser católicas practicantes y quieran realmente salvar sus almas, ¿no? Los solteros la tienen que vivir tanto como lo vivimos los sacerdotes o como lo viven los religiosos, porque el sexo es algo bueno mientras se dé en el contexto de un matrimonio por iglesia. Y después en el matrimonio, yo siempre le digo a los hombres casados, ¿no? Entre ustedes y yo hay una sola diferencia, una mujer, pero solamente una, no más. Ahí está, ¿no? Y muchas veces en el matrimonio no se puede tener relaciones sexuales. Muchas veces sucede, no sé, hay momentos durante el periodo de la mujer donde no puede haber intimidad. Hay momentos realmente donde la mujer está embarazada, quizás por enfermedad. O sea, hay momentos que la abstinencia, o sea, el abstenerse de las relaciones íntimas es algo obligado. Y por eso hay que saber vivir la castidad matrimonial para poder amar al cónyuge, amar al esposo, amar a la esposa espiritualmente. Ante todo, ¿cómo hacemos para vivir la castidad, además de los consejos que di anteriormente? Lo que hay que tener en cuenta es que la castidad es un martirio. Y esto no estoy exagerando. Los mártires no fueron mártires de un día para otro. Es decir, no es que se levantaron hoy
y fueron mártires. No. ¿Por qué, por ejemplo, tanta gente apostata, tanta gente abandona la fe católica en el momento que peligra nuestra vida? En el Imperio Romano sucedía que había cristianos que los comían los leones o los trituraban o les cortaban la cabeza y preferían morir antes de traicionar a Jesucristo. Pero esos mártires eran mártires día a día. Cuando tenían que elegir a Jesucristo o sus propios intereses, elegían a Jesucristo. Por ejemplo, cuando decido quedarme mirando un partido de fútbol y no ir a misa el domingo, no voy a ser mártir el día de mañana porque estoy traicionando a Jesucristo en algo que es minimísimo. Estoy cometiendo un pecado mortal al faltar a la misa. No lo elijo a Cristo, elijo el partido de fútbol. O por ejemplo, alguien me trata mal y en vez de realmente conservar la calma, elijo descargar mi ira y contestarle 10 veces peor de lo que esa persona me contestó a mí. No estoy eligiendo a Jesucristo, estoy eligiendo mi propia ira. Es decir, como que en la vida y en la vida diaria tenemos permanentemente, cuando se nos presenta la posibilidad de hacer un acto de virtud o cometer un pecado, o cuando se nos presenta la oportunidad de hacer algo buenísimo y hacer algo menos bueno. Por ejemplo, los esposos que se propusieron no tener relaciones íntimas durante la Cuaresma. Si tienen relaciones íntimas durante la Cuaresma, no pecan. ¿Por qué razón? Porque en realidad están casados y la vida sexual dentro del matrimonio no es pecado. Pero hacen algo menos perfecto, hacen algo imperfecto, o sea, no fueron mártires. Se habían propuesto, porque se tienen que proponer esto de común acuerdo, no lo puede proponer uno. Si uno dice quiero vivir la castidad durante la Cuaresma, el otro dice que no, hay que, respetar la voluntad del otro cónyuge. Los dos tienen que ponerse de acuerdo para no tener relaciones íntimas por un periodo de tiempo, ¿no? Sin embargo, una vez que tomaron esa decisión, si rompen con ese propósito, y bueno, no pecaron, pero hicieron algo menos perfecto. Hay que tener en cuenta que la castidad es una especie de martirio, ¿no? En el sentido, uno en el momento de la tentación, uno está teniendo delante o los leones, morir por Jesucristo, o traicionar a Jesucristo. Entonces, por eso si lo vemos de esta manera, vamos a poder realmente prepararnos para ser mártires día a día, para ser mártires con la castidad, ¿no? Ante todo tenemos que saber que cada cosa que hacemos cuando tenemos que elegir entre la virtud y el pecado es un acto de martirio, aunque no sea martirio concreto, martirio así que nos maten por ser cristianos, pero es un martirio espiritual, en el sentido de que estamos muriendo a nosotros mismos y estamos viviendo para Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta para poder vivir la castidad esto del martirio y también que estamos ante la presencia de Dios. Quizá pensar en la presencia de Dios nos puede ayudar muchísimo a poder vivir la castidad. Porque justamente, imaginémonos, por ejemplo, la persona que tiene la tentación de mirar pornografía. Si en ese momento hacemos un acto de fe y decimos, Dios me está mirando, Cristo me está mirando, y no solamente como un juez, no solamente como, una persona en el cielo entre las nubes que está esperando que yo me equivoque para castigarme. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por mí. Pensemos, por ejemplo, la presencia de Dios, qué tan importante es en nuestras vidas, porque si yo estoy por mirar pornografía y pienso en la presencia de Dios y digo, Dios me está mirando con tristeza por lo que estoy a punto de hacer, porque Él me ha dado todo, Él se hizo hombre, murió en la cruz por mí, me ha dado la vida, me ha dado la familia, me ha dado todo lo que tengo, si tengo salud me ha dado la salud. Entonces pensar en la presencia de Dios me puede ayudar no solamente a no pecar, porque no pecar es la parte negativa, o sea, no tengo que mirar pornografía,
pero tendría que decir, no, tengo que dejar la computadora y ponerme a leer un buen libro. O sea, un libro que realmente me ayude a crecer en la vida espiritual. O por ahí, ponerme a ver una buena película, como la película de la Pasión, como la película Fireproof, o sea, Prueba de Fuego, que eso ayuda mucho a los matrimonios. Es decir, tengo que aprovechar bien mi tiempo, tengo que aprovechar mi tiempo para la gloria de Dios y para la salvación de las almas, pero la presencia de Dios, no solamente con la castidad, no solamente cuando estoy a punto de cometer algún pecado impuro, con cualquier cosa, tenemos que pensar, Dios me está mirando, o sea, Dios está con su mirada hacia mí. Y como dijimos anteriormente, no solo como juez, porque Dios ante todo es Padre. No hay que mirarlo solamente como que está con la espada, no. Dios está mirándome con cariño como Padre diciéndome, estoy contigo. No tienes que caer acá, porque yo estoy contigo y te basta mi gracia, como le decía Dios a San Pablo, ¿no? Entonces, el hecho de pensar en la presencia de Dios nos puede ayudar no solamente a evitar las impurezas, sino justamente a consagrar nuestra vida a Dios, sea como laicos, sea como sacerdotes, sea como esposos, ¿no? Después la otra cosa que quiero remarcar es el tema de pensar que somos un cuerpo místico. San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y San Pablo dice que nuestras buenas obras ayudan a todo el cuerpo, mientras nuestras malas obras afectan a todo el cuerpo místico. Y este es un tema importante que tenemos que realmente reflexionar un poco más, ¿no? A veces el mundo nos dice, bueno, si en realidad te masturbas, por ejemplo, te estás haciendo daño a ti mismo, pero no le haces daño a nadie más. Eso es un error. Si cometo un acto impuro conmigo mismo, no me hago solamente daño a mí mismo, le hago daño a todo el cuerpo místico de Jesús, a todo el cuerpo místico, porque mis buenas obras ayudan a toda la iglesia. En cambio, mis malas obras le hacen daño a toda la iglesia. Con respecto a esto hay dos explicaciones. Muchas veces hay sacerdotes que dicen que, por ejemplo, si algún niño tuvo cáncer o si alguna mujer tuvo cáncer, puede ser por los pecados de otra persona porque somos un cuerpo místico, bla, 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 bla. Bueno, todo eso yo no estoy tan seguro de que sea así. Me parece que muchas veces los cánceres, las enfermedades, ¿no?, pueden tener otro tipo de causas, ¿no?, que solamente Dios las conoce. Muchas veces, como dijo Cristo en el Evangelio, ¿no?, la ceguera en este ciego era para que Dios manifieste su poder y manifieste sus grandes obras a través de este ciego. Así que bueno, este tema, pero lo que vamos es una persona que está viviendo en pecado. Por ejemplo, yo cometo un pecado grave, estoy viviendo en pecado, soy un miembro de la Iglesia Católica que en realidad soy un miembro enfermo. Y con mi mal ejemplo, porque cuando uno está en pecado grave, uno realmente después va a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces con mi mal ejemplo de alguna manera se va a notar en las demás personas, de alguna manera. Y es por eso que voy a ser una mala influencia, ¿no? Uno dirá, bueno, padre, pero ¿cuántas personas hay que cometen pecados graves, pero después externamente se muestran como personas buenas? Pero dice el famoso refrán, quien no vive lo que piensa, termina pensando como vive. O sea, a la larga o a la corta, mi falta de ejemplo, mi falta de virtud, mi vida de pecado mortal se va a notar en mi mala influencia hacia los demás, porque una cosa es una caída, una cosa es cuando uno realmente cae ocasionalmente y después uno se confiesa y uno trata de hacer las cosas bien. El problema es la persona que no se preocupa de vivir en gracia, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es el cuerpo místico de Cristo. Somos un cuerpo místico de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos sus miembros. ¿Queremos realmente amar al prójimo? ¿Queremos
educar bien a nuestros hijos, queremos educar bien a nuestros estudiantes, queremos hacerle el bien a los demás, entonces tengo que vivir la castidad, tengo que realmente no solamente evitar el pecado mortal, tengo que evitar el pecado venial, tengo que evitar las imperfecciones, porque mientras yo sea un miembro bien sano del cuerpo místico, puedo ejercer una buena influencia en los demás miembros y puedo ayudar a otras personas a acercarse a Jesucristo, porque recordemos, ¿no? Las malas influencias alejan a las personas de Jesucristo, pero las buenas influencias, cuando uno vive virtuosamente, ayuda a todo el cuerpo de Jesucristo, a toda la iglesia. Después, una cosa que realmente quiero remarcar, ¿no? Porque una de las preguntas era ¿cómo hacer para vivir la castidad cuando realmente uno está muy enfermo? Uno miró pornografía toda la vida, uno realmente, digamos que vivió una vida muy promiscua. ¿Cómo es posible vivir la castidad? Bueno, con respecto a esto, una vez hablé con un señor en una parte del mundo, que el señor vino y me contó su historia y me dijo que por 30 años él vio pornografía y que justamente él estaba muy desanimado. No por 30 años vio pornografía, perdón, no sé, por 30 años o vio pornografía o realmente tuvo grandes problemas para vivir la castidad. Y él dijo que bueno, que por 30 años estuvo rezando el rosario sin desfallecer, sin realmente desanimarse. Por 30 años estuvo yéndose a confesar todas las semanas. Por 30 años como que iba a hacer la adoración al Santísimo. Y después empezó a poner ciertos remedios. Por ejemplo, en la computadora hoy en día está la posibilidad de poner filtros. Y hay una especie de filtro que, por ejemplo, si yo me meto en páginas pornográficas, yo tengo un padrino, una persona que me ayuda a terminar con la pornografía. Entonces, el link a donde yo me metí le llega a mi padrino. O sea que no solamente Dios me está mirando, sino que una persona más me está mirando. Entonces mi padrino me llama y me dice, bueno, ¿qué pasó? Esto y lo otro. Muchas veces el saber que otra persona va a saber que yo estuve mirando pornografía, eso es un remedio que me puede ayudar, ¿no? Pero por otra parte, este hombre, digamos, además de hacer esto de los filtros en la computadora, el teléfono, estuvo teniendo un tratamiento psicológico de un buen psicólogo católico. Porque muchas veces el hecho de que uno mire pornografía, de que uno caiga en el pecado impuro, hay muchas causas. Y una causa puede ser la frustración personal, que uno busca un escape, momentos de tristeza, puede ser momentos de, digamos, de mucha amargura espiritual, también puede ser un vicio muy arraigado. Entonces, en alguno que otro caso está la ayuda espiritual, pero también es necesaria la ayuda psicológica, ¿no? El punto está que este señor me contó que el día del Sagrado Corazón, un día como hoy, de repente no tuvo más los deseos ni de mirar pornografía, ni de masturbarse, ni nada de eso, es como que venía a hablar y me decía, hoy, hace 5 años que ya no siento ni el deseo. Estuve luchando por 30 años, sin desfallecer. Bueno, muchas veces el asunto está, como dijimos, el querer realmente vivir la castidad. Y hay veces que ese querer implica que uno luche toda la vida. El problema es cuando uno tira la toalla, cuando uno dice, realmente no quiero vivir la castidad porque es imposible. Cuando uno dice eso, es ahí cuando Dios se enoja. Pero cuando uno realmente no tira la toalla y uno trata realmente de hacer las cosas bien, Dios bendice. Así que aun cuando hayamos tenido una vida muy, muy promiscua, lo que yo recomiendo ante esto es, ante todo, la confesión frecuente, una vez a la semana, o lo más frecuente que uno pueda, sobre todo cuando uno está en pecado mortal. Tratemos de asistir a misa más de una vez
Si es posible, no solamente el domingo, también algún día durante la semana. Si es posible, el Santo Rosario, la adoración al Santísimo. Tener una fuerte vida espiritual. Por otra parte, hay que tener filtros en los teléfonos, en las computadoras. Hay que tener un buen padrino, alguien que me pueda ayudar con respecto a eso, ¿no? Y en algunos casos, tratamiento psicológico, con un psicólogo católico. Pero a lo que voy es, uno tiene que luchar, luchar, luchar y luchar. Y saber que, bueno, no depende de nuestras propias fuerzas, depende de la gracia de Dios. Y muchas veces Dios nos deja tanto tiempo, o sea, no es que Él quiera el pecado, pero Dios no nos da su gracia para no caer en el pecado, para que nos demos cuenta que justamente sin Él nada podemos hacer. Lo que no hay que hacer es desfallecer y justamente desanimarse, no. Hay que luchar, luchar y luchar, por más que tenga que luchar por 50 años, ¿no? Pero quien realmente, como dice Cristo, pide y se os dará. Bueno, pidamos la gracia de la pureza y Dios nos la dará a su debido tiempo. Pero lo que Él nos pide es no necesariamente vencer, nos pide luchar. Y finalmente, otra de las preguntas que me hacía una persona es cómo conseguir un buen esposo. Bueno, ante todo, porque hay mucha gente soltera que pregunta cierto tipo de cosas de, bueno, cómo conseguir un cierto esposo. Ante todo hay que ponerlo en manos de Dios, eso, ¿no? Es decir, podemos tener la vocación matrimonial, pero después va a depender de Dios si la vamos a concretar o no. En el sentido, aunque no concretemos nuestra vocación matrimonial, estamos llamados a santificarnos. Y bueno, estamos llamados a ser padres o madres, si no es biológicamente, desde el punto de vista espiritual, ¿no? O sea, no estoy diciendo que quien no se case necesariamente se tiene que meter como sacerdote o como monja, porque la vocación religiosa o la vocación sacerdotal es una vocación, es un llamado de Dios. El ojo de por sí tendría que ver, el ojo, pero muchas veces, bueno, somos ciegos. ¿Por qué somos ciegos? Bueno, porque de alguna manera hay gente que nació así, nació ciega. El ojo tendría que ver, pero no ve. Bueno, de alguna manera esa es la voluntad de Dios, que la persona se santifique con esa cruz. Hay gente que está llamada a casarse, pero que bueno, por algún motivo Dios no permitió que se casaran. Pero esa persona está llamada a santificar su vida. Está llamada a santificar su vida dando gloria a Dios y buscando la salvación de las almas en el estado que se encuentre. Por ejemplo, buscando si es un buen abogado, si es un buen médico, si es un buen profesor. Bueno, buscando predicar el Evangelio desde el estado que tenga. Pero después hay un punto, que la persona que desea tener un esposo o una esposa, ante todo hay que pedir esa gracia en la oración, de conocer a la persona justa. Pero después está el tema de que justamente uno no se puede meter con cualquiera, ¿no? Y hay que saber buscarla a la persona justa. Si uno a la persona justa la busca en una discoteca bailable, o si uno a la persona justa, no sé, la busca en los sitios de internet, en los famosos sitios donde se busca pareja. Y muchas veces a la persona justa en esos lugares no se la encuentra. Acá en Estados Unidos hay un sitio web que se llama Catholic Match, donde también se meten latinos. Es una lotería. Yo conozco gente que se casó por ese Catholic Match. Pero, por ejemplo, ese Catholic Match está bueno. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay preguntas esenciales que uno hace a la otra persona. Vas a misa todos los domingos, rezas el rosario. Como que uno tiene posibilidad de encontrar gente católica. Ahora, aclaro, también así como uno encuentra gente católica, qué sé yo, hay muchos católicos a favor del aborto, hay muchos católicos que realmente están a favor de el matrimonio entre las personas del mismo sexo. O sea, hay católicos que tienen ideas malas, ¿no?
Ese es el punto. Pero una cosa es buscar un esposo en ese sitio y otra cosa es buscar un esposo en Harmony, que digamos, que defiende todo tipo de porquerías, ¿no? Lo mismo, hay veces que uno tiene que pensar, bueno, los grupos parroquiales, uno dice, hay grupo de jóvenes, o hay grupo, no sé, del Juan 23, o hay tal grupo, tal otro. Hay veces que uno puede conocer buenos católicos, futuros esposos, futuras esposas, en ciertos grupos donde realmente uno encuentra, no digamos que son todos ángeles, porque en los grupos parroquiales, vamos a ser sinceros, ¿no? La iglesia está formada de pecadores, o sea que no quiero decir tienen garantía de que van a encontrar al príncipe azul o van a encontrar, digamos, a la princesa con aureola, no. Digamos, santos y santas, la iglesia está formada de pecadores. Pero a lo que voy, en los grupos católicos uno tiene más chances de realmente conocer buenos católicos, ¿no? En cambio, en los grupos así como los sitios online, que realmente son buscando pareja o y lo otro, o en las discotecas bailables, o en esos lugares, no necesariamente uno va a encontrar la persona justa. Hay que también saber dónde uno la busca, ¿no? Ese es el asunto. Pero a los que están buscando alguna pareja, o a los que están buscando realmente más que pareja, no, porque no quiero ser ambiguo en el lenguaje, ¿no? Acuérdense que no hay que vivir juntos ni hay que tener relaciones íntimas antes de casarse, ¿no? Y casarse por iglesia me refiero. Pero a quienes están buscando alguien con el cual casarse, ante todo pónganlo en oración, récenlo mucho, pídanle a Dios que se haga su voluntad, pero pónganlo en oración. Pero después, bueno, no hay que esperar que la pareja caiga del cielo, hay que saber buscarla, la pareja, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando se busca a una persona online, en internet. No porque esa persona tenga la foto de San José y la foto de la Virgen María es una buena persona. Se los digo porque tengo experiencia al respecto, ¿no? Los que tienen así fotos de San José, fotos de la Virgen María, se arrodillan con las manitos así, muchos son unos grandes hipócritas. O sea, vamos a ser bien claros en eso, ¿no? Simplemente a lo que voy es, busquen a las personas en los sitios justos. Acá en Estados Unidos está Catholic Match, en Argentina me acordaba que estaba Solteros Católicos, bueno, en fin. También están los grupos parroquiales, hay que saber dónde buscarlos, ¿no? También las órdenes religiosas a veces tienen grupos de jóvenes, grupos universitarios. El punto está que uno realmente, además de rezarlo y además de ponerlo en oración y además de pedirle a Dios la gracia de encontrar a la persona justa, hay que también moverse un poquito. Como dice, quien busca trabajo no puede sentarse en su casa y decir, bueno, San Antonio, que me caiga un trabajo del cielo. Sí, perfecto. Tienes que buscarlo al trabajo. Quien busca una persona con la cual casarse, perfecto. Rezarlo, pedirlo, pero después también buscarlo donde corresponde, porque eso es una cosa que es lícito de hacer, ¿no? Y después, bueno, si Dios no lo manda, Dios tendrá un motivo. Uno será padre o madre espiritual y uno santificará su vida como la tenga que santificar. Bueno, voy a ver última pregunta porque ya me parece que estamos pasaditos con el tiempo. Voy a ver si hay una pregunta. Hay tiempo para responder una pregunta más. Y Dios trabaja así a través de una aplicación de citas católicas, siendo que es un catálogo frío y algo que elijo yo y no el Señor. Bueno, la familia que yo conozco, que se conoció en Catholic Match, son una familia súper católica y son muy buenos. O sea, son católicos realmente, no digamos que son santos, pero son católicos que han hecho mucho bien, al punto tal de que, por ejemplo, de que ella
en la escuela donde yo estaba antes se dio cuenta de los libros malos con la ideología del género y todo eso y los tiró esos libros. Esa familia se conoció en Catholic Match. No hay que descartar ningún medio, en el sentido, no hay que ponerle a Dios límites, de decirle, bueno, este medio sí, este medio no. Hay personas que de por sí ya rechazan los medios así como el Catholic Match o solteros católicos. También conozco otra familia que hoy tienen 7, 8 hijos y se conocieron por solteros católicos, ¿no? No estoy diciendo que esos sitios funcionen siempre. No estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que ahí van a encontrar o a San José o a la Virgen María. No estoy diciendo eso, ¿no? Todo lo contrario, estoy diciendo tengan cuidado con esos sitios, pero tampoco los descarten, a eso es lo que voy, ¿no? Es decir, no pongamos límites al Señor, a eso es lo que voy, ¿no? Ahora, uno no quiere entrar en esos sitios, tiene todo el derecho, ¿no? Lo mismo hay gente que dice por Facebook, no, perfecto, pero son medios que hoy en día se pueden utilizar bien, ¿no? Si vamos al caso. Si vamos al caso, usted está utilizando Facebook, por ejemplo, y Facebook como institución promueve el aborto, promueve la eutanasia, promueve el matrimonio homosexual, promueve muchas cosas que son contrarias al Evangelio. Dios no aprueba el aborto es un asesinato. Dios no aprueba otro matrimonio que no sea entre hombre y mujer, sin embargo estamos usando Facebook. ¿Por qué razón? Porque justamente también Facebook se puede usar para la evangelización, para predicar la verdad. Sabiendo que Facebook es Facebook, que el día de mañana nos cierran la página y no podemos predicar más por este medio, ¿no? Pero a lo que voy es, nunca descartemos nada, porque realmente todo lo que realmente Dios creó de por sí es bueno. El problema es el uso que nosotros le damos, ¿no? Eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, creo que esa es la última pregunta que voy a responder. Gracias por su atención. Fue un poquito largo este video, pero creo que muchos de ustedes lo aprovecharon. Si tienen más preguntas, háganlas. Después, en algún otro live, trataré de responderlas. Ahora vamos a hacer la bendición final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga a todos y gracias por haber participado de este live.